Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a nuestra sesión final de nuestro curso sobre la filosofía de la ciencia aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión ya para cerrar con broche de oro el presente curso temático en donde pues expusimos como principales problemas que se presentan a nivel dentro de la misma historia de la filosofía de la ciencia en torno a la filosofía de la ciencia. También expusimos como las principales subramas de la filosofía de la ciencia o al menos las subramas más interesantes como filosofía de la economía, filosofía de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología, etcétera. No hablamos de filosofía de la física porque ya tenemos otros sábados filosóficos hablando de ello, pero también se incluye dentro de este cúmulo de subramas de la filosofía de la ciencia. Bueno, ya habiendo hecho todo esto, tocaría en esta ocasión, como solemos hacer en casi todos los cursos temáticos aquí en el canal, hacer una reflexión sobre, bueno, cuál es el futuro de la filosofía de la ciencia, hacia dónde se dirige, si tiene todavía algún sentido hacer filosofía de la ciencia. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, con estas reflexiones lo que más pretendo es dejar sobre el tintero muchas preguntas en ustedes para que sigan haciendo sus mismas reflexiones o sus propias elucubraciones, ¿de acuerdo? Les recuerdo que pues vamos a tener un nuevo curso temático la próxima semana. El día de ayer publiqué una encuesta preguntándoles pues precisamente de cuál les gustaría que fuera la temática de estos cursos temáticos. Entonces pues podrías ir a darte una vuelta por la pestaña de comunidad para votar por la opción que más prefieras. Y ya para cerrar esta pequeña introducción a la presente sesión, te recuerdo que en la descripción de este video te encuentras un enlace hacia este curso de filosofía de la ciencia en donde están todas las sesiones del presente curso. Y ya también te recuerdo que me puedes dejar todas tus dudas, comentarios, preguntas y demás que tengas aquí abajito en la caja de los comentarios. Y de que si me das like te lo agradecería mucho, porque de esta manera me ayudas a crecer y a llegar a más personitas, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre, pues voy con una pequeña serie chiquitita de comerciales. El primero de estos comerciales es una cordial invitación a que se suscriban al Pensamiento en Llamas, a que activen la campanita de notificaciones y que no se olviden de darle like al presente video. El segundo comercial pues es más que nada un enorme agradecimiento a los miembros del canal, porque si no fuera por ellos pues no podríamos ofertar gratuitamente estos cursos que ven aquí en YouTube. La mayoría de las personas en internet cobran por estos cursos, nosotros no lo hacemos gracias a los miembros del canal. Entonces doy un enorme agradecimiento a los miembros del canal. También me permiten seguir aquí existiendo en YouTube por sus retribuciones económicas. Y en este orden de ideas pues te invito a que te vuelvas un miembro del canal, porque no nada más apoyes económicamente al canal, también pues vas a apoyar, bueno, más bien a cambio vas a tener un acceso a ofertas exclusivas como a cursos y a nuestro taller de textos, en donde en estos momentos pues estamos leyendo el Tractatus Lógico-Philosophicus de Wittgenstein. También te extiendo otra cordial invitación a que te suscribas a este otro canal secundario que yo tengo, El Abogado en Llamas, un sitio dedicado a la discusión y enseñanza jurídica. En estos momentos por allá ya prometo subir más videos a este canal pronto. Estamos dando un curso de filosofía del derecho, entonces en la descripción de este video y como comentario destacado te encuentras enlaces a este canal por si gustas ir a darte una vuelta y pues apoyarme suscribiéndote. Bien. Bueno, pues vamos a empezar con esta reflexión del futuro sobre la filosofía de la ciencia, yéndonos a uno de los principales problemas que tiene en sí la reflexión de filosofía de la ciencia. Este es un problema que, por ejemplo, se ve en filósofos de la ciencia como Bunge, que su filosofía, más que ser una especie de reflexión descriptiva sobre qué puede hacer la ciencia y demás, parece que la está normando, ¿no? Entonces, está este problema de la normatividad en filosofía de la ciencia, que en ocasiones parece indispensable, vean, a la misma reflexión de filosofía de la ciencia, sobre todo, como ya vimos en sesiones anteriores, para discernir o distinguir entre ciencia y pseudociencia. Esa distinción en sí misma es puramente normativa. Nos dice, en pocas palabras, cómo debemos de pensar a la ciencia, cómo debemos también relacionarnos con la ciencia, y en ese sentido rechazar el estatus epistémico de ciencia a otro cúmulo de discursos o conocimientos que de pronto puedan ser adversos a cierto status quo, ¿de acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, cuando pensamos en los filósofos de la ciencia, así tipo Bunge, lo más común o lo más coloquial es encontrarnos de nuevo esta intención normativa, no solamente de decirle a las personas de a pie o de decirle a las personas ajenas a la ciencia de pues precisamente a qué hay que llamarle ciencia, sino que encuentras esta pretensión normativa también
de los filósofos hacia los mismos científicos. Es decir, que de pronto aquí el asunto es que el filósofo se sube como en una especie de torre de Babel o en una torre de marfil, no sé, ahí en la torre más alta que lo quieran poner. Y desde ahí comienza a decirle qué hacer a los científicos sin tener un conocimiento en sus prácticas. Sin, pues digamos, tener un grado de especialidad respecto a estas mismas disciplinas científicas que quiere normar, pero más que nada pretendiendo integrar sus conocimientos en algún tipo de doctrina filosófica. Entonces, bueno, y en muchas ocasiones este tipo de papeles o roles normativos se justifican con definiciones metafilosóficas circulares en filosofía. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ¿no? Dices, no, pues es que la metafísica es diferente de la ciencia porque, según la filosofía de Aristóteles, entonces ahí es cuando usas a la filosofía para justificar a la misma filosofía, y entonces este papel normativo se queda volando en el aire, ¿de acuerdo? Se vuelve algo completamente arbitrario. Y el gran problema que pone sobre la mesa respecto al futuro de la filosofía de la ciencia es que esto pues provoca un aislamiento y un marginamiento de filósofos de discusiones en ciencia, ¿de acuerdo? Porque existe esta pretensión normativa de decirles qué hacer. De hecho, es una actitud muy extendida, sobre todo en posgrados de ciencias exactas, que de pronto se ve con recelo un poco a los filósofos. No porque sean estos personajes que te cuestionan todo y ya saben, ¿no? Todo este discurso de la crítica y demás, sino porque más que nada son personas en muchas ocasiones ignorantes, como Bunge, que ignorantes de las prácticas, pues, o sea, que nunca se meten a laboratorios ni este tipo de cosas, y que pretenden, de nuevo, decirle cómo deben de comportarse los filósofos. Y entonces, este tipo de prácticas terminan marginalizando a los filósofos de los entornos científicos, y pone, pues, sobre la mesa la pregunta de, pues, si no puede llegar cierto punto, cierto momento en que en virtud de estas actitudes normativas de parte de ciertos filósofos, pues no termine las mismas comunidades científicas como cerrándole la puerta a este tipo de filósofos, ¿no? Ahora, también sucede lo contrario. Hay científicos que a veces, no teniendo un conocimiento muy perspicuo ni muy, digamos, profundo de filosofía, quieren también normar al filósofo, diciéndole, no, pues es que tú no debes de discutir estos temas, tú no debes de hablar de estas cosas porque esto es de los científicos. Y eso es una actitud normativa, a veces, en muchas ocasiones, ignorando metodologías filosóficas, las mismas discusiones filosóficas, las tradiciones de pensamiento, etc. Entonces, también, pues esto provoca divisiones en ambos tipos de comunidades. Y que también se presta esto mucho como a bailar bailes de máscaras. ¿A qué me refiero con ello? A que tengas científicos que quieran hacer ciencia, pero en realidad en el ámbito filosófico se están presentando como filósofos. Y también filósofos que a lo mejor quieran hacer ciencia, pero que metidos en cierto ámbito científico se disfracen de científicos. Y entonces esto genera más problemas sobre, de nuevo, la relación entre ciencia y filosofía. Y sobre todo en el aspecto de si tiene que haber o no una normatividad. Porque vean, más allá de estos problemas en torno a la normatividad de la filosofía de la ciencia, lo cierto es que al menos intuitivamente uno le gustaría algún tipo de normatividad que dijera, bueno, ¿sabes qué? Esto de los cuarzos y los ángeles cuánticos y este tipo de cosas, pues eso no va a ser ciencia, ¿no? Es pseudociencia. Todo lo del Jacobo Greenbelt, ese tipo de cosas, nos gustaría algún criterio de demarcación que al final del día es normativo y per se no tiene nada de malo, que nos diga, no, ¿sabes qué? Jacobo Greenbelt, no, eso no es ciencia. El problema es cómo justificamos estos roles normativos, cómo justificamos estos criterios de demarcación. Y bueno, digamos que si la discusión en filosofía de la ciencia al respecto no, creo yo, no pone más énfasis al respecto, vamos a tener en un futuro una mayor marginalización de filósofos en comunidades científicas y también de científicos en comunidades filosóficas. Entre comillas, ¿no? Comunidades filosóficas. Bueno, este es un primer punto. Ahora, también tenemos un grave problema para la filosofía de la ciencia y un gran reto a futuro, que es el asunto de la especificidad en ciencia, o otros lo conocerían como el problema de la hiperespecialización. Vean, si ustedes se dan cuenta, a nivel histórico, esto lo tratamos en la segunda sesión del presente curso, hubo un punto en que filosofía y ciencia no se distinguían.
¿de acuerdo? Era la misma cosa. Pero en virtud de las revoluciones industriales y de cierta demanda de una producción acelerada, pues se tuvo que, digamos, zanjar un poco como la reflexión metafísica, muy epistemológica en torno a, pues, cómo funciona la electricidad, por ejemplo, para ya nada más concentrarse en ámbitos de producción. Algo muy interesante que también vemos a nivel histórico es cómo, y esto está, lo explicamos y dimos bibliografía en la segunda sesión del presente curso. Algo muy interesante que podemos ver es cómo a nivel que el capitalismo se desenvuelve o se desarrolla en Occidente, la ciencia tiene la necesidad de hiperespecializarse. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, todo lo que tenemos a nivel de industria, con cada tipo de industria más especializada, todo lo que tiene que ver en metalurgia, es impresionante el grado de especialización que hay ahí. Pues eso va a demandar que la ciencia se especialice cada vez más en los ámbitos de la medicina. Es impresionante cómo en los últimos 20 años la especialización en medicina se ha triplicado, incluso cuadriplicado, en virtud del número de especializaciones que hay en las facultades de medicina. Esto también tiene que ver con cierto avance en el conocimiento científico, etcétera. Es también parte de una discusión clásica en filosofía de la ciencia de el conocimiento como algo acumulativo, en fin. Bueno, volviendo aquí al punto, en virtud de esta especialización, ¿qué implica para el filósofo de la ciencia, no? Y esto es algo a lo cual hay que ser sumamente realista. No hay por qué ofenderse, no hay por qué el ponerse, o bueno, subirse sobre la mesa y empezar a gritar, etcétera. Pero una realidad que tenemos delante, como filósofos, así entre comillas, es que la ciencia cada día se especializa más. Y a lo mejor no te va a alcanzar la vida. Ponle que tienes las ganas y ponle que tienes las motivaciones, incluso hasta los recursos económicos para hacerlo. Pero a lo mejor no te va a alcanzar la vida para, digamos, especializarte a la par del médico para hacer filosofía de la medicina. O sea, entender todo lo que implica su contexto, todas sus prácticas vía el estudio de una especialización, que per se uno diría, pues eso sería algo que le demandaríamos al filósofo de la ciencia dedicado a filosofía de la medicina, que supiera o que tuviera credenciales en medicina para ponerse a hablar de esos temas. Pero en virtud de esta hiperespecialización del conocimiento, parece que en este sentido la filosofía de la ciencia cada día más se queda sin herramientas metodológicas de especialización que le permita tener plataformas para discutir de a tú con un médico. Porque simplemente ya son campos o ámbitos del saber que el filósofo ignora, ¿sí? Y pues si no, te pones como JL y discutes con todo el mundo sin saber nada. No se trata de eso. O sea, si la filosofía de la ciencia tiene algún futuro, a uno le gustaría, uno querría que la especialización también del filósofo de la ciencia fuese igual de rigurosa e igual de amplia que la especialización en cualquier rama del saber científico. Pero desafortunadamente no se puede. La misma especialización en filosofía a veces es demasiado ardua y rigurosa. Y pues no te acabas la vida terminando de prepararte en filosofía. Y en fin, es un problema doble, como ustedes pueden darse cuenta. Y que también esto plantea sobre la mesa si en última instancia el nivel de hiperespecialización tanto del conocimiento científico como de la disciplina filosófica es en sí algo benéfico, porque parece que en la medida en que el conocimiento científico se hiperespecializa, al igual que la filosofía, se van dejando de lado cada vez más los problemas clásicos o más esenciales. Es como que se relegan o se tiran al traste de la basura o lo ven como algo no práctico o no útil. Y a veces esos son los problemas más fundamentales y más vitales, como el de la demarcación, las cuestiones de verificación, las cuestiones del progreso que revisamos en sesiones anteriores. Y entonces esto es un gran problema para el futuro de la filosofía de la ciencia. ¿Qué hacemos? ¿Demandamos una hiperespecialización en filosofía de la ciencia que a lo mejor no vamos a alcanzar? ¿O regresamos a los problemas clásicos, pero en ese sentido vamos a tener una desconexión respecto a lo que está haciendo la ciencia actualmente? ¿Qué hacemos? ¿No? Es un grave problema que pinta quizás ya a una disolución de la filosofía de la ciencia. Algo así como, es que ya está tan hiper especializada la ciencia que ya el filósofo de la ciencia no tiene nada que aportarles. Mejor cerramos ahí la discusión y ya pues nos vamos, ¿no? A nuestras casas. Ahora, no todo en este sentido es un panorama negro, porque parece que el camino de la filosofía de la ciencia es la ética. ¿En qué sentido? Vean, si ustedes checan los últimos compendios que publica Cambridge, que publican universidades como las de Oxford, en general todo el Trinity College, pues universidades como la de Harvard, la de Nueva York, etcétera,
toda la discusión se está yendo a ámbitos éticos. ¿En qué sentido? En discutir a nivel de filosofía de la ciencia en torno a las aplicaciones éticas que tiene la práctica científica misma. Todo lo que tiene que ver con, ya lo vimos, ¿no? En sesiones pasadas, el Big Pharma, si es ético o no hacer cierto tipo de experimentaciones para producir cierto tipo de productos, cuestiones que van, por ejemplo, todo lo que tiene que ver en torno a filosofía de la biología, temas relacionados con los productos gestales, etcétera, se están decantando hacia la discusión en ética. ¿Qué significa esto a nivel de, digamos, evolución del pensamiento filosófico? Así entre comillas, evolución. Que, pues, en pocas palabras, o sea, esto sucede mucho. Cuando la filosofía pierde una rama, o cuando se le divorcia alguna disciplina, etcétera, regresa como a sus ramas más fundamentales, y una de ellas es la ética. O la reflexión sobre si esto está bien, esto está mal, qué significa que esté bien, qué significa que esté mal, etcétera. Y entonces también, en virtud de esta hiperespecialización que cada vez le deja menos terreno a la filosofía para hablar, para discutir en términos de ciencia, pues el ámbito de la ética es lo único, parece ser, que le queda para, digamos, confrontar los límites de la aplicación científica, los límites de hasta dónde puede avanzar el conocimiento científico en virtud de la moralidad o de cierto tipo de derechos fundamentales, etcétera, ¿no? A mucha gente no le agrada esto porque pues toda la cuestión epistemológica en torno a la ciencia, la cuestión lógica, etcétera, pues se tiene que ir incluso hasta la reflexión metafísica por considerarse ya un tanto vacua en virtud de esta hiperespecialización. O sea, ya no te alcanzan esas reflexiones para especializaciones en ciencia más rigurosas. Pero te queda el camino de la ética para que te pongas a reflexionar sobre si el actuar científico es correcto o no, sobre las implicaciones de industrias como el Big Pharma en la producción del conocimiento científico, y también el papel de las mismas comunidades científicas, etcétera, ¿de acuerdo? Te quedan todavía esos ámbitos. Y por supuesto, esto se los dejo en el tintero, no para que me den la razón y digan, sí, es cierto, ¿no? Entonces vamos a hacer ética sobre filosofía de la ciencia. No, sino para que se pongan a reflexionar si este es el camino o cómo podríamos reformar a la filosofía de la ciencia. ¿De acuerdo? Esto se los dejo en el tintero para que ustedes lo reflexionen. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado esta presente sesión y también el curso de filosofía de la ciencia en general. No olvides dejarme en la caja de los comentarios todas tus inquietudes. También darle like al presente video para que podamos llegar a más personitas. Y sin más, pues yo me despido. Muchas gracias por ver. Nos vemos. Hasta la próxima.